Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas. Les damos la cordial bienvenida a su espacio, En paz me acostaré. Todos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, al ser las 8 de la noche, usted puede encontrar a través de esta posibilidad que nos da las plataformas virtuales de recibir palabra del Señor, palabra de lo alto, palabra fresca, unción del cielo, que le bendiga, que le anime, que le fortalezca, que le haga reflexionar, que le haga ser mejor cristiano. No vea al emisor, reciba el mensaje. Nuestro lema: pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Estamos transmitiendo en vivo y en audio a través de su emisora web Vino Nuevo Radio. Vino Nuevo Radio. Y simultáneamente también transmitimos en video, con la posibilidad que nos da la plataforma del Facebook Live, Ministros de la Palabra, la cual es compartida a la página de Vino Nuevo Radio. Y también se comparte en el grupo de Ministerios Unidos. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, estamos comprometidos primeramente con el Señor para servirle a cada uno de ustedes. Pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Todos los lunes hemos venido estudiando en las últimas semanas un megatema que hemos titulado Los dones espirituales. Y hoy corresponde la sesión número 7. Sesión número 7. Dones de comunicación y dones de inspiración. Pero antes, encomendémonos al Señor en esta noche para que nos bendiga a cada uno de ustedes con todo lo que vamos a estar conversando. Señor, te alabamos, te glorificamos. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, agradeciéndote la oportunidad que viene de ti para poder transmitir tu palabra. Pedimos que todos aquellos corazones que se van a incorporar en esta transmisión, los que van a recibir tu palabra, que puedan sentirse bendecidos, reconfortados y animados a través de las Escrituras, de lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Y como siempre, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dones espirituales. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener y no se considere mejor de lo que realmente es. Usen el buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Un llamado a todos aquellos servidores y servidoras a que tengan claro qué son, a que tengan claro que no deben tener un concepto más alto de sí mismo, que usen el buen juicio para formarse una opinión propia. La semana anterior estuvimos hablando acerca de los dones de entendimiento, revelación y conocimiento. Estuvimos analizando los dones de sabiduría, los dones de ciencia y también los dones de discernimiento de espíritu.
también ya abordamos lo que conocemos como los dones de poder y de acción. Pudimos hacer un análisis del don de fe, del don de sanidad y del don de milagros. Ya hemos visto 6 dones, querido hermano y querida hermana, de los cuales hemos hecho un abordaje amplio y con ilustraciones de la Biblia. Así es que lo que esperamos a través de esa seguidilla de mensajes es que usted pueda ubicarse con aquellos dones que el Espíritu Santo ponga sobre su vida y que usted se incorpore inmediatamente al servicio del Señor. Ese es nuestro interés, que usted se convierta en un servidor y en una servidora de Dios, inmediatamente incorporada para el engrandecimiento del reino. Vamos a ver 3 dones más que se encuentran dentro de lo que se conoce como los dones de comunicación e inspiración. Comunicación e inspiración. Vamos a estar hablando acerca del don de profecía, del don de lenguas y del don de interpretación de lenguas. Esos últimos dones, bastante conflictivos en la mayoría de nuestras iglesias y muy mal adoctrinados desde nuestros púlpitos. Vamos a ir en orden e iniciaremos con el don de profecía. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, dice que el Espíritu Santo le ha concedido a otros el don de profetizar. ¿Y qué es esto del don de profetizar? Porque ese es un don que también ha sido mal instruido, mal adoctrinado. Hoy conocemos a muchas personas que se dicen llamar profetas o profetizas y no tienen ni la más mínima idea en qué consiste este don de profetizar. Este don, hermano y hermana, es aquella capacidad sobrenatural dada por Dios. Recordemos que son carismas, habilidades, pero no son naturales, no son terrenales, no pueden ser adquiridas en el supermercado. Es una capacidad que es sobrenatural, sobrepasa cualquier concepto humano y que es asignada directamente por Dios. Eso tiene que quedarnos totalmente claro en esta noche. Ahora, ¿para qué? Pues para recibir y para comunicar un mensaje que Dios quiere traer de inmediato a su pueblo, por medio de una declaración divinamente ungida y que sea inteligible, o sea, que fácilmente, que claramente se pueda entender. Ahora, como estamos hablando de comunicación, hay un tema muy interesante que tenemos que abordar en esta noche y tiene que ver con un miembro muy pequeño de su cuerpo y de mi cuerpo, y se llama la lengua. Entonces, si vamos a hablar del don de profecía, de lenguas e interpretación de lenguas, pues yo quiero que entonces en esta noche empecemos a hablar del poder de la lengua, de ese miembro pequeño que tiene cada una de las personas. Santiago capítulo 3, versículo 3 al 5, hace un abordaje acerca de este don. Cuando le ponemos freno, dice Santiago, en la boca a los caballos, podemos hacer que nos obedezcan y así los dominamos. Fíjense también en los barcos. A pesar de que son muy grandes y de que los empujan los fuertes vientos, el piloto lo dirige por donde quiera con un pequeño timón, con un pequeñito timón. Entonces, los caballos fácilmente son dominados a través de un freno que se pone en su boca. Los barcos pueden ser dominados a través de un pequeño timón. Pero continúa diciendo el apóstol Santiago, lo mismo pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. Y sigue diciendo el apóstol,
Santiago capítulo 3, del versículo 3 en adelante. La lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Es tanto y es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo. La lengua tiene la posibilidad de contaminar todo el cuerpo y de ser encendida por el infierno. Estoy leyendo lo que Santiago escribe. Prende fuego a todo el curso de la vida. La lengua es un mal que no se puede frenar y que está lleno de veneno mortal. Vea la capacidad que tiene su lengua y mi lengua. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, pero también con la lengua maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. El que tiene oídos para oír en esta noche, hermano y hermana, que oiga. Porque si hay algo con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, es con la lengua. La lengua destruye familias. La lengua destruye empresas, destruye iglesias. El apóstol Santiago está diciendo que es encendida en muchas ocasiones por el mismo infierno. Y que aunque los caballos puedan ser frenados por la boca, la lengua no se puede frenar. Y muchas veces, muchas lenguas están llenas de veneno mortal. ¿Y sabe qué es lo que me causa más admiración? Que ese veneno mortal lo encontramos dentro de nuestras propias iglesias. Dentro de aquellos que decimos llamarnos nuestros propios hermanos. Encendiendo fuegos unos contra otros a través de la lengua. Hablando mal los unos contra otros a través de la lengua. Trayendo veneno mortal. Por un lado, usamos nuestra lengua para bendecir a Dios. Pero por otro lado, esa misma lengua que bendice a Dios, la utilizamos para maldecir a aquellas personas que han sido creadas a imagen de Dios. Por eso es que es muy importante que los dones de comunicación e inspiración, como el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, al ser manifestaciones del habla, porque para poder llevar adelante estos dones se requiere el uso de la lengua. Entonces es muy importante que este uso que le demos al miembro pequeño para poder llevar a cabo estos dones sea a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo consideramos cuán poderosa es la lengua, tenemos que detenernos a ver lo importante que es permitirle al Espíritu Santo que sea el que controle nuestras palabras. Es muy peligroso. La lengua la podemos usar para bien o la podemos usar para mal. Pero en cuanto al uso de los dones de comunicación e inspiración, tenemos que pedirle necesariamente, imperiosamente, al Espíritu Santo que sea el que controle nuestra lengua, para no decir lo que no hay que decir, para no ofender cuando no hay que ofender, para mejor quedarse callados antes de hacer el incendio más grande. Por eso alguien decía, la mejor palabra muchas veces es la que no se dice. Así es que le invito en esta noche a que tenga mucho cuidado. Le hablo a mi hermano en Cristo y a mi hermana en Cristo. Aquellos líderes de ministerio, aquellas personas que están en eminencia, aquellos que están sirviendo, tengan mucho cuidado con el uso que ustedes le dan a su lengua. Ahora, según el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo del 1 al 4, nos indica claramente que profetizar es más que predecir. Muchos de nosotros tenemos el concepto erróneo o se nos ha adoctrinado mal en nuestras iglesias, en las congregaciones, a través de los púlpitos o a través de medios de comunicación cristiana. Se nos ha adoctrinado muy mal acerca de lo que es profetizar. Y muchas veces creemos que profetizar está encasillado exclusivamente en predecir un evento futuro. Y tenemos que entender que, según el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, nos dice que el amor
siempre sea para ustedes la más alta meta. Desde luego, busquen también los otros dones que da el Espíritu Santo. Especialmente, dice Pablo, uno de los dones que nosotros deberíamos buscar y anhelar como hijos de Dios es el don de profetizar. Ahora, Pablo explica en 1 Corintios capítulo 14 qué es profetizar. El que profetiza, dice Pablo, proclama mensajes de Dios que lo que hacen es, póngame mucha atención en esta noche, 1, edificar, 2, exhortar, 3, consolar a los creyentes, dice Pablo, y 4, contribuir a que la iglesia crezca. La profecía que viene de Dios, la profecía que es respaldada por Dios, tiene que cumplir esos 4 elementos. No vas a profetizar para condenar, no vas a profetizar para señalar, no vas a profetizar para juzgar. Cuando profetizamos, lo que hacemos es que traemos un mensaje que no es mío, no es personal, no viene con sabiduría humana, no viene con mi parecer o con mi hígado. Al contrario, los mensajes de Dios tienen que edificar, que exhortar, que consolar a los oyentes y también contribuir a que la iglesia crezca. Esta es la única manera que dice el apóstol Pablo que el don de profecía es valedero, es eficaz, es pertinente dentro de la grey del Señor. Cuando vemos algunos hechos, acontecimientos que ilustran el uso de este don, por ejemplo, en el libro de los Hechos capítulo 15, versículo 30 al 32, recuerde usted, hermano y hermana, que estamos dando una serie de textos bíblicos que si usted no tiene tiempo para anotarlos, posteriormente puede volver a escuchar ese mensaje, a verlo a través de la plataforma de Facebook Live de Ministros de la Palabra, y usted perfectamente puede volver a repasar estos textos. Por ahora, lo que me interesa a mí en sobremanera es que usted ponga muchísima atención al mensaje de la palabra del Señor. Hechos 15, versículo 30. Los 4 mensajeros partieron inmediatamente rumbo a Antioquía, donde convocaron a la congregación y le entregaron la carta. Un júbilo desbordante llenó a los hermanos cuando leyeron tan alentador mensaje. Luego Judas y Silas, que también eran profetas, predicaron extensos sermones con el propósito de fortalecer y animar a los creyentes. Nos queda muy claro, hermano y hermana, que estos profetas lo que llevaron a sus oyentes fueron extensos sermones, con la única intención de que aquellos que escuchaban fuesen fortalecidos y fuesen animados. Por eso es que la profecía, el don de profecía, siempre estará muy ligado con la enseñanza. La profecía va de la mano con enseñar. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1, nos dice la palabra del Señor que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de crianza del tetrarca Herodes, y también Saulo. Profecía y enseñanza. La enseñanza de la mano de la profecía. No son habilidades o carismas que son aislados. Por eso es que es importante que aquellos que escuchan un mensaje profetizado, el que escucha el mensaje, también puede entender lo que ese mensaje dice. Por eso es que tenemos que tener claro que los mensajes de comunicación e inspiración son inteligibles, entendibles. No hay dones misteriosos, no hay dones lúgubres, no hay dones que comunican cuestiones o lenguajes extraños. Al contrario, tienen que ser dones que aquellos que los escuchan puedan entenderlos de una manera clara. Por eso es que el don de profecía está encauzado con mensajes
divinamente inspirados y pertinentes a un público que está atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios, que puede entender de una manera clara el mensaje del Señor. Algo que tenemos que pedirle a Dios, todos aquellos que servimos a través del mensaje de la palabra, es que nuestros mensajes puedan ser mensajes claros, diáfanos, entendibles, que podamos transmitir la palabra del Señor de una manera que pueda ser claramente absorbida por aquellos que nos oyen. Ahora, también estamos claros y no demeritamos lo que es la profecía predictiva. Y ahora vamos a hablar si existe todavía en nuestros días o si ya dejó de existir. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11, encontramos que durante nuestra estancia, dice el escritor de los Hechos, en este caso el evangelista Lucas, que se prolongó durante varios días, un hombre llamado Agabo, profeta también, llegó procedente de Judea y fue a visitarnos. Al ver a Pablo, Agabo le quitó el cinturón a Pablo, se ató con él de pies y manos, y Agabo dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los gentiles. Hay una profecía predictiva que Agabo lleva a Pablo. Agabo le profetiza a Pablo que él será atado por los judíos de Jerusalén al dueño de ese cinturón y será entregado a los gentiles, o sea, va a ser entregado a Roma. Esto es una profecía predictiva y sucede allá en el contexto histórico de Hechos capítulo 21. Ahora, la pregunta que nos hacemos en esta noche: ¿existen profetas todavía hoy en nuestros días? La respuesta, hermano y hermana, es sí. Claro que sí existen. Sin embargo, usted y yo tenemos que ser muy cautelosos, sumamente cautelosos, porque no todo el que se presenta como un ministro de Dios lo es. Entonces, lo que tenemos que hacer usted y yo, cuando alguien se me acerca y me dice que es profeta, lo que primero hay que hacer es pesar los espíritus. Entonces, el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, nos dice: amados míos, no crean nada por el simple hecho de que se les diga que es un mensaje de Dios. Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos profetas. Entonces, autoproclamarse profetas y traer mensajes que dicen venir de parte de Dios, hoy más que nunca usted y yo somos llamados a ser quisquillosos, a ser cuestionadores, a discernir si viene de Dios o si no viene de Dios. Juan lo está diciendo en su primera carta. No crean nada por el simple hecho de que les digan que es un mensaje de Dios. No lo crea solo porque su pastor lo dice. No lo crea solo porque aquella hermanita que se autollama profeta lo dice. Estemos, hermano y hermana, probando todo aquello que se dice venir de Dios. Por eso yo insisto en estas transmisiones en vivo, que hoy más que nunca, si hay algo que tenemos que pedirle a Dios, es discernimiento de espíritu. Esa palabra que me trae esa persona cuando me habla mal de alguien, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Ese mensaje que me están dando desde el púlpito, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Juan dice: no lo crean solo porque dice que es mensaje de Dios. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la recomendación? Que cuando usted escuche el mensaje, antes de que lo absorba, lo asimile, lo acepte y lo cumpla, primero ponga ese mensaje a prueba, porque hoy andan muchos engañando a otros, haciéndoles caer.
De lo que yo sí estoy claro, y no sé si usted coincida conmigo o no coincida conmigo, es que en los 40 años que tenemos de ministerio, de servir al Señor, de lo que yo sí tengo totalmente claro, es que hoy en día ya no hay nuevas revelaciones. O sea, ya no hay nuevas revelaciones. Ese es mi punto de vista y mi parecer en los años de experiencia que tenemos en el ministerio. ¿Por qué? Porque toda la revelación que Dios ha querido mostrar a los hombres, hermano y hermana, está escrita en la Biblia. Y el canon bíblico ya se cerró, está totalmente cerrado. Poco menos de 100 años después de Cristo, el canon fue cerrado. 4000 años del Antiguo Testamento y 100 años del Nuevo Testamento. Poco menos de 100 años del Nuevo Testamento. El canon se cerró. Lo que Dios quería decirle a usted y a mí está compilado en las Sagradas Escrituras. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, qué es lo que Dios quiere que usted haga en esta tierra, cuál es el propósito que Dios tiene para usted, usted no necesita que nadie se lo venga a decir o explicar. Usted no necesita recibir por sueños esa revelación. Usted no necesita que venga algo audible hacia usted y que le diga lo que usted tiene que hacer. La palabra del Señor tiene todas las herramientas necesarias para indicarle a usted qué es lo que usted tiene que hacer con su vida y cómo es que usted tiene que conducirse en esta tierra. Entonces, hay revelaciones que están totalmente claras y no necesitamos seguir esperando más. Hay gente que necesita escuchar una voz de alguien. Hay gente que ocupa necesariamente que el Señor se le revele en sueños, que aparezca una paloma en un alambre y entonces esa será la única manera de que yo crea que ese mensaje viene de Dios. Por eso es que hoy en día, usted y yo, hermano y hermana, tenemos que tener muy en claro que toda profecía debe estar alineada a la palabra de Dios. Aquella persona que venga y me diga yo soy un profeta y me trae un mensaje que no está alineado a la palabra de Dios, póngale muchísima atención, póngale un alto, un freno, porque la única manera para saber si la profecía viene de parte de Dios es que este mensaje esté alineado con las Sagradas Escrituras. Por eso es que profetizar es hablar a los hombres de parte de Dios, y ese es el peligro, el cuidado, lo que hay que discernir, porque si viene de Dios, entonces el mensaje se recibe. Precisamente cuando el Espíritu del Señor envía su palabra a una congregación o a una persona de una manera individual, y esa profecía que trae esa persona que tiene el don siempre será útil, como lo dijimos en un inicio, para edificar, para exhortar y para consolar. En un mensaje que vendrá de parte de Dios, el cual es específico, para un momento específico y para una situación específica. Es muy importante que nos quede claro en esta noche cómo es que opera el don de profecía. El siguiente don con el cual quiero continuar este mensaje en esta noche, dones de comunicación y dones de inspiración, tiene que ver con el don de lenguas. El don de lenguas. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 10 al 11. A otros, el Espíritu Santo les concede hablar en diversas lenguas, y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace, número uno mismo y único Espíritu. Un mismo y un único Espíritu. Número 2, es el Espíritu el que da estos dones. Y número 3, es el Espíritu el que determina cuál ha de recibir cada uno. Hemos sido amplios a través de todas estas 7 sesiones hacia atrás, que el Espíritu Santo es el único que otorga los dones y es el único que determina
¿Qué le va a dar a cada uno? Yo no me puedo autoproclamar un don, no puedo comprar un don. Nadie por imposición de manos, ni el obispo, ni el apóstol, ni el pastor, nadie por imposición de manos puede otorgarte un don. Eso no es verdad. Y si te lo dijeron, te mintieron. Porque la Biblia es clara cuando dice que el único que puede otorgar dones de parte de Dios es el Espíritu Santo. Pablo sí nos llama a procurar los mejores dones, pero es la gracia divina la que desciende sobre usted y sobre mí y nos otorga aquellos dones que son para uso exclusivo de edificar a la iglesia del Señor. No son para mi beneficio, son para edificar al resto de la congregación. ¿Qué es el don de lenguas? ¿En qué consiste el don de lenguas? Tal vez el don más controversial que existe. De eso vamos a hablar después de la siguiente pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo, estamos transmitiendo por audio a través de la emisora web Vino Nuevo Radio y también por el Facebook Live de Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, y en esta noche estamos desarrollando la 7ª sesión del megatema, los dones espirituales. Y hoy estamos hablando acerca de los dones de comunicación e inspiración. ¿Cuáles son esos dones? El don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Yo quiero hacer un paréntesis en el desarrollo de ese mensaje para saludar a algunos hermanos que hoy nos están dando su preferencia en esta transmisión en vivo. Tal es el caso de nuestra hermana Lisbeth Mora y su esposo don Gilbert Cedeño de Heredia. Dios les bendiga, hermanos fieles que siempre están acompañándonos en esta transmisión en directo. También Francis Oriamuno, su señora madre doña Doris, Dios les bendiga. Sabemos que también hasta los Estados Unidos llega este mensaje, ya que su hermana Cinia también lo escucha, que hasta ella y su familia llegue la bendición de la palabra del Señor. Nuestra hermana Marta Dimas, siempre conectada con nosotros a través del Facebook Live, así como todos los hermanos que se conectan a través de la radio. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Esperamos que el tiempo que usted ha invertido con nosotros le sea devuelto con creces. El Señor siempre envía su palabra y esta nunca vuelve vacía. También puede contactarnos a través de nuestro WhatsApp 00506 código de área 85286323. Escríbanos, envíe sus peticiones de oración. Con gusto estaremos dispuestos a servirle y a atenderle. ¿Qué es esto del don de lenguas? Lo que yo llamo el don más controversial. Vanessa Rodríguez, no quiero dejar pasar por alto también saludarte en esta noche. Gracias, Vanessa, por estar con nosotros en esta transmisión. El don más controversial es un tema que, como lo dije ahora en un principio, nos ha sido muy mal adoctrinado. Es un don que tal vez ha complicado muchísimas congregaciones. Es importante que lo veamos en esta noche a la luz de las Sagradas Escrituras. No voy a decir nada, en cuanto a mi parecer, no diré nada de sabiduría humana. Yo me limito simplemente a enseñar a través de las Sagradas Escrituras lo que la palabra de Dios dice. El don de lenguas es aquella capacidad sobrenatural dada por Dios, número 1, para hablar en un idioma que la persona que tiene ese don nunca en la vida lo ha aprendido. Tiene que quedar eso totalmente diáfano, porque la lengua, el don de lenguas, es hablar a través de un idioma. No son sílabas repetitivas
como muchas que usted ha escuchado y que tal vez hasta nos han sacado una sonrisa porque son tan repetitivas, son siempre las mismas. Póngale usted atención a algunas personas que dicen tener el don de lenguas y que lo único que hacen es estar repitiendo sílabas y más sílabas. El don de lenguas tiene que ver con un idioma. Es un idioma que aquella persona que está ejerciendo el don nunca lo ha aprendido. Y ese don lo que hace es que se recibe un mensaje en ese idioma y se comunica ese mensaje de parte de Dios a su pueblo. Si yo tengo el don de lenguas, yo recibo en un idioma desconocido para mí un mensaje de parte de Dios que tiene que ser transmitido a la iglesia a través de una declaración divinamente ungida en un idioma que nunca yo aprendí. Si yo tengo el don de lenguas, es un idioma que yo desconozco y yo recibo un mensaje de Dios en ese idioma para transmitirlo a la iglesia. Y para que ese mensaje de Dios, póngame mucha atención, sea revelado en otro idioma y sea comunicado a su pueblo, hay un requisito imprescindible, hermano y hermana, y es que ese mensaje en ese idioma desconocido sea interpretado. Y la interpretación de ese mensaje siempre es por parte de otro hermano o hermana que tiene el don de interpretar lenguas. Entonces, tenemos un don de lengua y un don de interpretar lenguas. No necesariamente la persona que recibe el mensaje es la que lo interpreta. Y vamos a ir desmenuzando un poco y con toda la calma del mundo para que a usted le quede en esta noche lo más esclarecido en cuanto a cómo es que funciona el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Número 1, es un idioma desconocido para el que trae el mensaje de Dios. Un mensaje que es para el pueblo. Pero ¿cómo lo va a recibir el pueblo si el pueblo no conoce ese idioma? Entonces, el requisito imprescindible es que ese mensaje que no es inteligible, que no es entendible, que más bien me causa asombro porque no sé qué es lo que está diciendo, sea interpretado para que aquellos que escuchen ese mensaje puedan ser edificados. El don de lenguas es muy interesante porque es el don, el único don que existe para una edificación personal. El don de lenguas edifica a aquella persona que lo tiene. El apóstol Pablo es muy claro en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 2 al 4. Dice el apóstol Pablo: cuando ustedes hablan en un idioma extraño, hablando acerca del don de lenguas, estoy leyendo otra versión de la Biblia. Yo siempre recomiendo que cuando usted estudia la Biblia, utilice diferentes versiones de la Biblia. Hemos aclarado en anteriores ocasiones que muchos de nosotros, cuando empezamos en el ministerio, allá por los años, a los inicios de los años 80, yo recuerdo que lo único que utilizábamos en aquella época era la Biblia Reina Valera, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Poco a poco salió la Nácar Colunga, luego apareció la Dios habla hoy en versión Nuevo Testamento, versión popular, y damos gracias a Dios que por lo menos al día de hoy tenemos muchísimas versiones. Solamente en español tenemos la posibilidad de tener más de 50 versiones de la Biblia. No estamos hablando de interpretaciones diferentes. Tengamos cuidado con lo que decimos. Estamos hablando de versiones de la Biblia, no de interpretaciones nuevas. La interpretación es la misma. Lo que hacen las versiones nuevas o diferentes es traernos un concepto más claro, más amplio, en un lenguaje sencillo y con una mejor traducción de los idiomas originales en los cuales fue escrita la Biblia. Recuerde que la Biblia fue escrita en hebreo y en arameo, el Antiguo Testamento. Luego es traducida al griego y el Nuevo Testamento se escribió toda en griego. Del griego pasó a nuestros idiomas. Lo que sucede es que muchos vocablos de las lenguas maternas originales en las cuales fue escrita la Biblia se perdieron con el tiempo. Por eso es que
agradecemos a Dios que muchos hombres y mujeres inspirados por Dios se han ido a las lenguas maternas y nos han traído nuevas versiones, pero son los mismos pasajes, el mismo concepto. No estamos cambiando ni alterando absolutamente nada el concepto original de la Biblia. Tengamos mucho cuidado, porque cuando yo le quito algo a la Biblia, inmediatamente Dios quita mi nombre del libro de la vida. Cuando yo le pongo cosas a la Biblia que la Biblia no dice por ningún lado, el Señor inmediatamente me va a añadir todas las plagas que vendrán sobre los pecadores en los últimos tiempos. Así es que con todo temor y temblor, tengamos mucho cuidado cuando hablamos el mensaje de la palabra y decimos que viene de Dios. Cuando alguien venga y te diga, es que la Biblia dice, usted inmediatamente, antes que diga nada más, pídale por favor que le dé el texto bíblico, porque no se vale andar diciendo que la Biblia dice si yo no lo puedo sustentar con el versículo. Recuerde que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 12, cuando ustedes hablen un idioma extraño, se edifican solo ustedes a ustedes mismos. El que tiene el don de lengua, una vez que trae el mensaje de Dios, si el mensaje se queda ahí y no puede ser interpretado para los que están escuchando, la única persona que recibió el mensaje y que lo absorbe y le edifica es ella misma. Dice Pablo, continúa diciendo, Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Claro, si viene de Dios, lógicamente será aprobado por Dios. Pero sigue diciendo Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículo del 2 al 4, pero aparte de la persona que trae esa lengua, aparte de ella, nadie más sabe lo que están diciendo. O sea, solo la persona que trae ese mensaje es la única que lo va a poder recibir. Y vean que Pablo vuelve a ser claro cuando dice, un idioma que no conoce el que lo habla, el cual edifica solamente al que está hablando, y que nadie más de los que están alrededor pueden entender qué es lo que ustedes dicen. Por eso es que es una lengua, la lengua es un idioma desconocido para los demás y que solo Dios puede entender. Es muy peligroso lo que está sucediendo hoy en día en muchísimas iglesias. Cuando estamos en medio del mensaje, en medio de la liturgia, qué sé yo, estamos orando, estamos en la alabanza, estamos en la vigilia, y empiezan algunos hermanos a traer expresiones que no puedo personalmente hacer constar que sea de Dios o que no sea de Dios, porque es en ese momento la misma persona la única que sabe si eso que está diciendo es un mensaje divino o no. Yo no le puedo entender, no sé qué es lo que está diciendo. Y es un don que tiene que edificar. Recuerde que edificar es sinónimo de construir con ladrillos una casa. Entonces, a través de ese don, uno mismo construye su propia casa. Usted se está edificando usted está construyendo su casa espiritual, pero no necesariamente usted está edificando a aquellos que le están escuchando. Por eso, tengamos claros que todos los dones tienen un principio básico, una necesidad imperiosa, un porqué. Todos los dones son para el bien de la comunidad. Todos los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. El don de lengua no debe ser para asustar a nadie. No debe ser para atemorizar al que está a la par escuchando. No debe ser para escandalizar al que está allá afuera y pasa y escucha 3, 4, 5, 6, 7 hermanos y hermanas que están hablando todos al mismo tiempo en, no sé, no podría decir si es un idioma o no es un idioma, pero están esgrimiendo sílabas, palabras inteligibles, frases no comprendidas, que más bien provocan, en muchas ocasiones, como lo vamos a ver ahora, un desorden en vez de un orden. Y peligrosamente le llamamos a eso libertad en el espíritu. Ya lo vinimos hablando anteriormente acerca de lo que es la libertad espiritual. Mi libertad termina cuando empieza la libertad de la otra persona. Y yo tengo que tener mucho cuidado con ese tema de decir libertad cristiana,
La libertad cristiana no es la que me permite a mí hacer lo que me da la gana en detrimento de mis hermanos. Yo siempre debo procurar el bien de los demás. Ahora, la persona que recibe el mensaje de lengua sí sabe lo que está diciendo, porque es un tema de comunicación entre la persona y Dios. Volvemos a ser claros, la persona está siendo edificada ella misma. Pero si yo quiero que eso que me está edificando a mí edifique a los demás, entonces tiene que interpretarse, porque los que estamos a la par de esa persona no estamos entendiendo lo que esa persona dice. Por eso es que para que el don de lengua sea de edificación para los demás, tiene necesariamente e imperiosamente que ser interpretado. El don de lenguas es un don, hermano y hermana, con instrucciones precisas en cuanto a su uso, porque como es tan delicado, como es tan complicado y como puede ser mal utilizado y mal interpretado por los que estamos a la par y no entendemos, entonces tiene que manejarse con instrucciones claras. El apóstol Pablo lo dice, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 39 y 40. Hermano y hermana, todo está inventado, todo está claro en la Biblia. El problema es que omitimos estas instrucciones y lo que hacemos es un mal uso de este don. Pero vean lo que Pablo dice acerca de cómo debe utilizarse el don de lenguas. Pablo dice, mis queridos hermanos, no impida que se hable en idiomas desconocidos. Pablo no está en contra del don de lengua. Yo no estoy en contra del don de lenguas. Pero Pablo hace una salvedad. Hay un pero en el versículo 39 y 40. Yo, dice Pablo, no impidan que se hable en lenguas, pero, háganlo todo de una manera correcta y de una manera ordenada. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestras iglesias? En muchas de nuestras congregaciones, que personas mal adoctrinadas lo que hacen es causar abusos y desórdenes en cuanto al uso del don de lenguas. Por eso es que Pablo es claro que cuando todo se hace decentemente y con orden, si utilizamos ese don de una manera decente y en orden, ese don va a ser de gran bendición, no solamente para el individuo que está recibiendo el mensaje, que es el único que se está edificando, sino que también va a ser de muchísima bendición para la iglesia misma, si solo si se puede interpretar este mensaje. Ahora, entonces inmediatamente vamos a pasar al don de interpretación de lenguas, porque es un don que va de la mano con el don de lenguas. Tal vez esos dos dones son los únicos dos dones que no están incorporados en la misma persona. El don de interpretación de lenguas, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 5. Ojalá, dice Pablo, todos pudieran hablar en lenguas. Ojalá todos los cristianos, todos los hijos e hijas de Dios pudieran hablar en lenguas. Estoy leyendo a Pablo, hermano y hermana, no estoy inventando, estoy dando la cita bíblica, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5. Ojalá todos pudieran hablar en un idioma desconocido, porque la lengua es un idioma desconocido. No son palabras repetitivas, no son palabras desordenadas. Tenga mucho cuidado con eso. Pero dice Pablo, pero yo preferiría que mejor profetizaran. Lo dijimos al inicio de este mensaje. Profetizar es traer un mensaje que sea inteligible, que sea claro, que sea diáfano. Entonces, antes de traer algo en lengua desconocida, mejor traigamos algo en una lengua conocida. ¿Por qué? Porque el don de profecía, dice Pablo, es superior al don de hablar en lenguas, a menos que una vez que se dé el don de lenguas, alguien interprete lo que la persona que tiene ese don lo diga para que la iglesia sea edificada. Entonces, el don de lenguas es
importantísimo. Ojalá que todos lo tuviéramos, dice Pablo. Pero yo prefiero mejor que si vamos a llevar un mensaje a la iglesia, mejor lo hagamos a través de un mensaje que sea entendible. Ahora, el don de lenguas es importante para edificar a la comunidad. Sí, solo sí, puede ser interpretado. Y ese es el problema en el que caemos en muchísimas de nuestras iglesias. Llegamos a las liturgias, hay 2, 3, 4 hermanos, no sé qué dice uno, no sé qué dice el otro, se convierte en un desorden, todos hablando al mismo tiempo, muchas veces se convierte como en un mercado. Mal llamamos esas manifestaciones libertades espirituales, que yo, con todo respeto, hermano y hermana, lo pongo muy en tela de duda. Yo soy muy escéptico en muchas cosas, principalmente en aquello que llamamos manifestaciones que son del Espíritu, cuando el Espíritu está lejos de esas manifestaciones. Por eso es que Dios nos ha enseñado a hacer todas las cosas decentemente y en orden. Y este don tiene que ser manejado de esa manera. El don de lenguas sin interpretación para la iglesia no es útil para todos aquellos que estamos a la par. Si usted está a la par mía hablando en lenguas, ese don a mí no me sirve absolutamente de nada si no puede ser interpretado eso que usted está diciendo. Por eso es que Pablo vuelve a decir que es importante que sea interpretado, poder revelar esa palabra de un idioma desconocido a nuestro idioma que es conocido. Cuando vamos al libro de los Hechos, ¿por qué aquel acontecimiento fue tan importante? Porque habían más de 200,000 personas en la fiesta judía, judíos de muchas partes del mundo, que aunque eran judíos, venían de naciones con diferentes idiomas, y aquellos que lograron hablar en lenguas, hablaban los idiomas conocidos por esas 200,000 personas. Por eso es que son idiomas desconocidos, las lenguas son idiomas desconocidos, pero que en aquel momento fueron conocidas por las personas que llegaron a Jerusalén a la fiesta. La importancia, querido hermano y querida hermana, y la utilidad de un mensaje claro, diáfano y comprensible, hoy más que nunca, es importante que el mensaje de Dios sea claro, no sea nada misterioso, no sea nada místico, no sea nada lúgubre, no sea solo para iluminados. No, el mensaje de Dios tiene que venir limpio, venir claro como el agua, sin adulteración alguna. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, 14, versículo 6, díganme ustedes, hermanos, si yo voy ahora y les hablo en lenguas, dice Pablo, ¿a ustedes de qué les sirve? Pero si lo hago con claridad, lo que Dios me ha revelado, si les comunico lo que sé, si les profetizo, les enseño, entonces eso sí les va a ser útil. El apóstol Pablo hace una analogía de un instrumento musical que produce sonidos sin una melodía definida. Vean qué bonito como Pablo ilustra lo que es el uso correcto del don de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, 7 y 8. Aún respecto a los instrumentos musicales, dice Pablo, la flauta o el arpa, digamos, ¿cómo se distingue los que tocan si no dan un sonido distinto? Y si la trompeta del ejército no toca las notas que debe, ¿cómo sabrán los soldados que se les está ordenando o prepararse para la batalla? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un concierto con una orquesta. Antes del concierto, cada uno está afinando su propio instrumento. Y usted escucha sonidos de cuerdas, escucha sonidos de percusión, escucha sonidos de viento, todos al mismo tiempo están afinando, las están colocando, las están revisando para que en el momento en que inicie la melodía, todo de una manera hermosa y armoniosa pueda ser entendida. Entonces, una vez que toda la orquesta en conjunto está tocando, ya podemos definir, entender e interpretar la melodía que está sonando. Antes de eso, simplemente son un montón de tarros y chunches sonando o afinándose. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer una analogía en cuanto a las lenguas. También es importante que Pablo utilice otra analogía en cuanto a las lenguas, y tiene que ver con lo que se llama ser extranjero o ser nativo de un país.
Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 10 y 11. En el mundo existen cientos de idiomas diferentes y cada uno tiene su propio significado, dice Pablo. Sin embargo, si alguien me habla en uno de esos idiomas y yo no lo entiendo, yo seré extranjero para él y él lo será para mí. Si viene una persona que habla en chino y le habla en chino a usted y usted no entiende chino, usted es extranjero para esa persona y esa persona es extranjera para usted. Va a ser muy difícil comunicarse porque yo no sé chino y esa persona tal vez no entiende el español. Por eso el apóstol Pablo insiste que todo lo que hagamos en el servicio público de una congregación tiene que hacerse, número uno, sin egoísmo, porque muchas veces el don de lengua lo que hace es enaltecer a la persona y creerse mejor que las demás, y en eso tenga mucho cuidado, porque los dones no son para enorgullecernos o para hacernos creer que somos mejores que los otros. Recuerde que los dones son para el beneficio de todos los presentes. Lenguas e interpretación de lenguas siempre tienen que ir de la mano. Pablo sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 13, si alguien recibe el don de lenguas, uno, ore para que el Señor le dé también el don de interpretar, que casi nunca sucede. Amados hermanos, no sean niños en cuanto a la comprensión de esas cosas. Sean niños en lo que a la malicia se refiere, pero sean maduros en asuntos como estos. Siempre tenemos que buscar beneficiar al incrédulo, porque ese es otro problema que tenemos con el don de lenguas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, si un incrédulo o alguien que no conoce esos dones llega a la iglesia y los oye hablar en lenguas o en idioma extraño, lo más probable es que piense que todos ustedes están locos. Claro que sí. Pasa alguien por la acera y escucha 4, 5, 6, 7 personas en frases, en palabras que no se entienden, pues lógicamente la persona va a creer que todos los que están adentro están locos. Pero si todos profetizan, dice Pablo, y un incrédulo, uno que no entiende, entra, se sentirá reprendido, se sentirá juzgado en sus más íntimos pensamientos que saldrán a la luz, se postrará de rodillas y adorará a Dios y reconocerá que de verdad Dios está entre ustedes. Es mejor un mensaje claro que pueda ser entendido, que se pueda confrontar a la persona, que traer lengua extraña que al final de los finales escandalice a las demás personas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27, las últimas instrucciones imprescindibles a estos dones. Pablo dice, 2 personas, o cuando más 3, son las que deben hablar en lenguas. Escuchen lo que Pablo está diciendo. Yo no lo estoy inventando y esto lo veo muy poco en las iglesias. 2 personas, o cuando más 3, son las que deben hablar en lenguas. Y número 1, tienen que hacerlo por turno. En las iglesias que se hable en lenguas o haya don de lenguas, los dones de lenguas se hablan por turnos. 2, alguien debe estar listo para interpretar lo que se está diciendo, dice Pablo. 3, si no hay intérprete, entonces no se debe hablar en lenguas en público. Hablen para sí mismos y para Dios. A Dios no le agradan los desórdenes, porque a Dios le agrada la armonía. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga, y que podamos hacer un mejor uso de estos dones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la revelación divina en esta noche, porque tú nos enseñas cómo es que deben ser utilizados estos dones de comunicación e inspiración. Permite, Señor, que podamos abrir nuestro entendimiento, que podamos revisar, volver a analizar cuál es el uso, la funcionalidad de esos dones, lo importante para edificar a los demás, lo importante que a la par del don de lenguas haya una interpretación de las mismas, y que de no ser así, pues que nos propongamos a profetizar, a llevar tu mensaje de una manera que sea inteligible, de una manera que sea clara y diáfana. Ayúdanos, Señor, en ese caminar, a hacer una revisión, un análisis a lo interno de cómo es que estamos manejando este tipo de dones, porque sabemos que a ti todo te agrada en orden, de una manera decente, de una manera edificante, de una manera armoniosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo estoy muy agradecido con usted, hermano y hermana, en esta noche, porque nos haya acompañado. Le invito para que se quede con nosotros en esta su emisora, Vino Nuevo Radio. Continúa la programación
de este día. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver, usted y yo, también a escuchar el próximo miércoles 8 de la noche. Hay un mensaje muy interesante que vamos a estar tratando el próximo miércoles y lo hemos titulado El quinto jinete del Apocalipsis. Léase Apocalipsis capítulo 6. Estaremos hablando del quinto jinete, el cual es el infierno. Desde ya, le invito para que nos acompañe próximo miércoles 8 de la noche. Le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.